Aquella noche en Madrid. Bajo la luz cruda de los focos del comedor de mi hijo Alejandro. Mi nuera Laura me miró por encima de la copa de Rioja y soltó, otro año más cargando con el pobre jubilado. ¿Verdad? ¡Qué cruz la vuestra! La mesa se quedó en silencio un segundo. El suficiente para que el tenedor de mi nieta Carla tintineara contra el plato. Nadie dijo nada. Alejandro bajó la vista al salmón ahumado como si buscara una salida en las vetas rosadas. Yo masticaba despacio, sintiendo como la humillación se instalaba en la garganta como un trozo de hueso. Papá. No le hagas caso. Está nerviosa por el ascenso. Murmuró Alejandro después. En la cocina. Mientras recogíamos platos. Pero yo ya había oído suficiente. Laura no era tonta, sabía exactamente lo que decía. Llevaba años construyendo esa imagen, el suegro viudo. Modesto. Que vive de una pensión miserable y aparece en las cenas para recordarle al mundo que los Ramírez alguna vez fueron alguien. Durante meses soporté las indirectas. Las bromas sobre mi ropa de mercadillo. Las risitas cuando pedía agua del grifo en restaurantes caros. Los comentarios sobre no agobiar a los chicos con favores. Cada frase era un corte pequeño. Preciso. Diseñado para sangrar sin dejar cicatriz visible. Yo sonreía. Asentía. Me hacía el sordo. Porque todavía creía que callar preservaba algo. La familia. El respeto. La paz. Pero esa noche. Cuando Laura añadió con voz dulce y venenosa, menos mal que Alejandro tiene cabeza para los negocios. Porque si dependiéramos de ciertos ejemplos. Algo se quebró dentro de mí. No fue un estallido. Fue un clic frío. Como cuando cierras una caja fuerte. Al día siguiente empecé a observar de verdad. Laura trabajaba en marketing para una cadena hotelera de lujo. Alejandro era director financiero en la misma empresa. Vivían en un ático en Salamanca que, según ellos, habían comprado con mucho esfuerzo. Yo sabía que no. El ático era mío. Lo había adquirido años atrás a través de una sociedad instrumental. Y les dejé creer que el banco les había concedido una hipoteca ventajosa. Nunca corregí la mentira. Empecé a revisar documentos antiguos. Contratos. Poderes. Cuentas dormidas. Todo estaba en orden. Yo controlaba el 62% de las acciones de la cadena hotelera a través de un fondo fiduciario, que nadie en la familia conocía. Mi nombre no aparecía en ningún organigrama público. Para el mundo, yo era un jubilado discreto que malvivía en un piso de Chamberí. Durante semanas no hice nada más que mirar. Asistí a más cenas. Escuché más pullas. Laura hablaba de renovar el consejo y de gente mayor que estorba. Alejandro reía nervioso. Mi nieta Carla. Con 9 años. Ya repetía frases como el abuelo es un poco pesado. No. Cada palabra era un dato. Cada gesto. Una coordenada. Una tarde. Mientras paseaba por el Retiro. Me senté en un banco y pensé en mi mujer. Muerta hacía 12 años. Ella siempre decía que el dinero no compra dignidad. Pero sí compra silencio. Yo había usado el silencio para protegerme. Ahora iba a usarlo para atacar. Decidí que no habría gritos. No habría escenas. Solo consecuencias lógicas. Frías. Inevitables. El primer paso fue simple, convoqué una reunión extraordinaria del Consejo del Fondo. Nadie sabía quién era el beneficiario real. Solo mi abogado de confianza. Cambié ligeramente la estructura de voto. Nada ilegal. Todo impecable. Luego esperé.
La segunda fase fue la más difícil, mantener la máscara. Seguí yendo a las cenas dominicales. Seguía vistiendo el mismo jersey gris del Corte Inglés que Laura tanto criticaba. Seguía llegando en metro. Aunque tenía un coche con chofer aparcado a 2 calles. Laura estaba eufórica. Hablaba sin parar del nuevo proyecto estrella de la cadena, la apertura de 3 hoteles boutique en Barcelona. Va a ser mi legado, decía, alzando la copa. Alejandro asentía orgulloso. Yo levantaba la mía también. Brindando en silencio. Porque ese proyecto dependía de una inyección de capital que solo podía aprobar el fondo mayoritario. Mi fondo. Una mañana recibí la propuesta oficial en el correo del abogado. 50 páginas de cifras brillantes. Proyecciones optimistas. Fotos de renders espectaculares. Laura había firmado como directora de marketing. Alejandro como CFO. Ambos se jugaban su reputación profesional. Leí el documento 2 veces. Luego llamé al presidente del consejo, un hombre que me debía favores desde los 80, y le dije una sola frase: recházala. Motivo: riesgo excesivo en un mercado saturado. 2 días después. La noticia cayó como un mazazo en la oficina. El proyecto suspendido indefinidamente. Laura llegó a casa destrozada. Según me contó Alejandro por teléfono. Está llorando. Papá. Dice que alguien en el consejo la odia. Yo escuché. Consolé. Ofrecí ir a cenar para animarla. En la siguiente cena. Laura estaba pálida. Intentó mantener la compostura. Pero sus manos temblaban al servir el vino. Me miró y... por primera vez. No hubo burla en sus ojos. Solo miedo contenido. ¿Tú conoces a alguien en el consejo? ¿Suegro? Preguntó de pronto. Intentando sonar casual. Sonreí con calma. Yo solo conozco a mi carnicero de confianza. Laura. Alejandro intervino rápido. Cambiando de tema. Pero el ambiente había cambiado. Ya no era la nuera poderosa frente al suegro inofensivo. Era una mujer que empezaba a sospechar que algo no encajaba. Durante las semanas siguientes. Observé cómo el estrés la carcomía. Discusiones con Alejandro por tonterías. Insomnio. Llamadas nerviosas a contactos. Yo seguía allí. Presente. Inalterable. El testigo silencioso de su propio derrumbe. Una noche. Después de que Laura se disculpara temprano con migraña. Alejandro me acompañó a la puerta. Papá. ¿Tú estás bien de dinero? Porque si necesitas algo. Me detuve en el rellano. Lo miré a los ojos. ¿Por qué lo preguntas? ¿Hijo? Por nada. Es que Laura dice que a lo mejor tendrías que vender el piso. ¿Que los gastos? Reí suavemente. Tu mujer se preocupa mucho por mí. Dile que estoy perfectamente. En el ascensor. Solo. Sentí por primera vez un pinchazo de culpa. Alejandro no era malo. Solo débil. Había permitido que Laura construyera su castillo de arrogancia sobre mi supuesto fracaso. Pero él era mi hijo. Esa noche no dormí. Me pregunté si valía la pena seguir. Si podía parar. Al amanecer decidí que no. Porque parar ahora sería admitir que su desprecio tenía razón. Que un hombre mayor, viudo y discreto, no merece respeto si no ostenta poder. Así que seguí adelante. El tercer movimiento fue el más quirúrgico. Revisé la hipoteca del ático. Técnicamente, la entidad bancaria era una filial del mismo grupo. Podía forzar una revisión de condiciones por cambio en el perfil de riesgo del titular.
Nada ilegal. Solo cláusulas que nadie lee. Hice que el banco enviara una carta formal, subida de tipos variable. Requerimiento de aval adicional en 3 meses. Laura recibió la carta un viernes por la tarde. Alejandro me llamó histérico el sábado. Papá. Nos piden 300.000 euros de golpe o revisan toda la hipoteca. No los tenemos. Fingí sorpresa. Ofrecí ayuda. Puedo prestaros algo de mis ahorros. Hijo. No mucho. Pero algo. Quedamos para comer los 3. Laura llegó demacrada. Sin maquillar. Algo impensable en ella antes. Durante el postre. Soltó, esto es raro. Todo empezó cuando se canceló el proyecto de Barcelona. Alguien nos tiene manía. La miré fijamente por primera vez. ¿Estás segura de que no os habéis creado enemigos con tanto éxito rápido? ¿Laura? Se quedó callada. Alejandro intentó mediar. Yo cambié de tema. Días después. Rechacé prestarles dinero. Lo siento. Hijo. Con la pensión apenas llego. Tendréis que arreglároslas. Vi cómo el pánico se instalaba. Laura empezó a buscar pisos más pequeños en Idealista delante de mí. Como pidiendo auxilio sin palabras. Una tarde. Carla me preguntó, abuelo. ¿Por qué mamá llora tanto? Me arrodillé a su altura. Porque los mayores a veces cometemos errores. ¿Cariño? Esa frase me dolió más que cualquier insulto de Laura. Porque era verdad. Yo también estaba cometiendo uno. Pero ya no sabía parar. Empecé a dudar en serio. Por las noches me despertaba sudando. Pensando en las consecuencias. Si seguía. Destruiría la economía de mi hijo. Si paraba. Laura volvería a mirarme como a un mueble viejo. Decidí dar un paso más. El penúltimo. Contacté con el jefe de recursos humanos de la cadena. Le envié un dossier anónimo, irregularidades menores pero acumuladas de Laura en gastos de representación. Tarjetas corporativas usadas en compras personales. Nada grave individualmente. Pero suficiente para abrir una auditoría interna. La auditoría empezó 2 semanas después. Laura fue suspendida de empleo cautelarmente. Alejandro me llamó borracho una noche, papá. Se nos viene todo abajo. Escuché su llanto al otro lado del teléfono. Y por primera vez. Sentí que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Laura perdió el trabajo. Oficialmente. Reestructuración. En realidad. La auditoría encontró lo suficiente para un despido procedente. El banco ejecutó la cláusula. Tuvieron que poner el ático en venta con urgencia. Aceptando una oferta un 20% por debajo del precio de mercado. Se mudaron a un piso alquilado en Vallecas. Pequeño. Ruidoso. Sin portería. Laura no hablaba conmigo. Alejandro apenas. Carla sí. Porque los niños no entienden el rencor de los adultos. Yo seguí yendo los domingos. Llevaba tupperwares con cocido. Como siempre. Laura comía en silencio. Alejandro intentaba mantener la conversación. Una tarde. Laura explotó. Todo esto empezó cuando te humillé en aquella cena. ¿Verdad? ¿Eres tú? De alguna forma eres tú. La miré sin parpadear. ¿Por qué crees eso? ¿Laura? Porque nada encaja. El proyecto cancelado. La hipoteca. La auditoría, todo después de aquello. Alejandro intervino, Laura. Papá no tiene poder para nada de eso.
Ella rió amargamente. ¿Y si sí lo tiene? ¿Y si el pobre jubilado nunca fue pobre? Silencio denso. Alejandro me miró buscando negación. Yo no dije nada. Esa noche. Solo en mi piso. Abrí el cajón donde guardaba las acciones originales. Las miré largo rato. Pensé en quemarlas. En confesar. En pedir perdón. No lo hice. En lugar de eso, convoqué la última jugada. Transferí el control del fondo a un nuevo fideicomiso irrevocable. A favor de Carla. Para cuando cumpliera 25 años. Con una cláusula, sus padres no podrían tocar un euro hasta entonces. Luego redacté una carta. La dejé en el buzón de Alejandro. En ella explicaba todo. ¿Quién era realmente? ¿Cómo había permitido que me humillaran para protegerlos de mi propia sombra? ¿Cómo? Al final. Había usado esa sombra para destruirlos. No pedía perdón. Solo constataba hechos. Al día siguiente. Alejandro apareció en mi puerta. ¿Solo? ¿Es verdad? Preguntó con voz rota. Asentí. Me dio un puñetazo débil en el pecho. Luego se derrumbó llorando en el sofá. Lo abracé como cuando era niño. Los meses siguientes fueron un desierto. Alejandro y Laura se separaron. Ella se fue a vivir con su madre a Alicante. Él se quedó en el piso alquilado con Carla. Yo pagaba el colegio de la niña a través de una beca anónima. Alejandro consiguió un trabajo modesto en una consultora pequeña. Venía a verme los sábados. Hablábamos poco. Bebíamos café. A veces lloraba. Una tarde me dijo, te odio. Papá. Pero también entiendo por qué lo hiciste. No respondí. Porque no había respuesta. Laura intentó demandarme cuando se enteró de todo. Mi abogado la disuadió en media hora. No tenía pruebas. Solo intuición. Carla seguía viniendo los fines de semana. Jugábamos al parchís. Le contaba cuentos. Ella no preguntaba porque sus padres ya no vivían juntos. Los niños absorben el dolor y lo transforman en silencio. Yo empecé a vender parte de las acciones. Doné la mitad a ONG de mayores solos. La otra mitad la dejé en el fideicomiso de Carla. Por las noches. Ya no sudaba. Pero tampoco dormía tranquilo. Me miraba en el espejo y veía a un hombre que había ganado una guerra que nadie le había declarado. Un hombre que había protegido su dignidad a costa de la felicidad de su hijo. A veces pensaba en llamar a Laura. En pedirle perdón. En explicarle que su desprecio me había convertido en alguien que ya no reconocía. Nunca lo hice. Porque el daño ya estaba hecho. Y el orgullo, el mío. El suyo, era más fuerte que cualquier arrepentimiento. Una mañana de otoño. Alejandro me trajo una caja de galletas caseras. Las ha hecho Carla. Dice que para el abuelo rico. Reí. Lloré. Las comí todas. 2 años después. Carla cumplió 11. Alejandro había rehecho su vida lentamente. Nueva pareja. Trabajo estable. Piso propio comprado con esfuerzo real. Laura vivía en Alicante. Trabajando en un hotel pequeño. No nos hablábamos. Yo vendí el piso de Chamberí y me mudé a una residencia discreta en las afueras. Voluntaria. Quería desaparecer un poco. Una tarde. Recibí una visita inesperada. Laura. Entró sin saludar. Se sentó frente a mí en la sala común. Vine a decirte que te odio. Empezó. ¿Y que te entiendo? Un poco.
La miré. Estaba más delgada. Más humana. Destruiste mi vida para probar un punto. No. Corregí. La destruí porque no supe parar cuando todavía era tiempo. Se quedó callada largo rato. ¿Valió la pena? No respondí. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Carla pregunta por ti. Dice que el abuelo rico cuenta los mejores cuentos. Sonreí apenas. Cuando se fue, me quedé mirando la calle a través del ventanal. Madrid seguía igual, tráfico. Sol frío de invierno. Gente apresurada. Pensé en aquella cena. En la frase que lo empezó todo. Y me pregunté. Sin respuesta posible. ¿Quién pagó realmente el precio más alto?